Buenas, mi nombre es José Abraham Arguedas y el de mi compañero es Jeremy Falles Chávez. El día de hoy vamos a exponer el caso 2 del laboratorio de máquinas eléctricas, en las que se busca regular el factor de potencia de una instalación eléctrica mediante el uso de un motor sincrónico. Lo que se busca con este laboratorio es ver cuál es el efecto de la variación de la corriente de excitación rotor o corriente de campo en la potencia reactiva que el motor consume o entrega al sistema eléctrico. Sabemos que si tenemos un circuito con un factor de potencia inductivo y aumentamos la corriente de campo del rotor, entonces vamos a lograr regular el factor de potencia hasta un valor que nos solicitan en el enunciado. Los materiales que vamos a utilizar son una fuente de alimentación trifásica, un dinamómetro, el módulo de adquisición de datos, un módulo de cargas resistivas y otro de cargas inductivas, además de cables para la interconexión y por supuesto un motor trifásico, motor sincrónico trifásico. Los datos teóricos se calcularon de la siguiente manera. Para la conexión sin motor se aprecian las tres líneas y las dos cargas conectadas en paralelo, siendo cargas de 600 ohmios y 171 ohmios imaginarios. El procedimiento es como la corriente de fase es igual a la corriente de línea, podemos calcularla con la fórmula de voltaje de fase entre las resistencias por fase. De esta forma, al sumar ambas corrientes, la I1 y la I2, podemos obtener la corriente total que circula por el sistema con su respectivo ángulo que nos da el factor de potencia. En este caso, el ángulo nos da un factor de potencia de 0,27 en atraso. La potencia eléctrica con la fórmula general nos da un valor de 71,9 watts y 250 voltiamperios reactivos. Para cuando adicionamos el motor a la red, utilizamos el método del cuadro de potencias. Al final necesitamos que la red tenga un factor de potencia de 0,8. Como sabemos que el motor tiene potencia real de 175 watts a valor nominal, tenemos que sumar esta potencia con la potencia antigua de la carga para así poder desarrollar el cuadro y obtener los valores de todas las potencias y los factores de potencia en que trabaja cada aparato y la red al final. En estas tablas podemos apreciar los valores teóricos resultantes del planteamiento anterior. Las tensiones de línea y las tensiones de fase son las mismas, 208 y 120. La corriente de línea, la potencia real y la potencia aparente, como se muestran cuando no tenemos motor y cuando tenemos motor. Y un factor de potencia de 0,27 y el factor de potencia de 0,8 cuando está corregido. La tabla de abajo viene siendo la misma tabla de potencias teórica que expliqué en la diapositiva pasada. Ahora se muestra lo que es el montaje del circuito en el software de LabVolt. Eh, Primero destacar que utilizamos una fuente de alimentación trifásica de voltaje ajustable para asimilar las condiciones lo más posible a los valores teóricos de tensión y la conexión de las cargas inductiva, resistiva y del motor tiene que ser una conexión estrella, todas estas en paralelo. También hay que tener cuidado de revisar que el funcionamiento del dinamómetro nos permita tener un par constante de 0,5 newtons metro y en la interfaz de datos, de adquisición de datos, perdón, lo que tenemos que medir es la tensión de fase, la tensión de línea, la corriente de línea y la corriente de campo que se va a utilizar para relacionarlo con eh, el valor de la potencia reactiva que entrega el motor sincrónico. Y estos son el módulo de medición, los valores que nos va a brindar para hacer la respectiva comparación con los valores teóricos. Los resultados de la simulación se muestran en
la línea que lleva por título experimento. Vemos cómo todos los porcentajes de error cuando se encuentra el circuito sin motor y con motor son todos más que aceptables. La única variación importante vendría siendo la diferencia en el factor de potencia cuando no se encuentra el motor conectado. Las diferencias en potencia real y potencia aparente, cuando conectamos el motor, las aducimos a las pérdidas de potencia en las resistencias internas y las pérdidas de potencia por fricción y de cualidades mecánicas. Sin embargo, no hay ningún error en la toma de los datos experimentales. La tabla 5 nos muestra los datos del funcionamiento del motor una vez que se conectó a la red. Vemos que la velocidad es nominal, 1800 RPM. El torque, como lo indica en el enunciado, tiene que ser de 0,5 Nm. Y por diferencias de potencias, esto hecho con los datos reales tomados de laboratorio, vemos que el motor está aportando 134 watts, no está dando su potencia nominal de 175, y la corriente de campo de excitación nos aporta una potencia reactiva en adelanto de 74 voltios reactivos. Para, los, para la discusión de los resultados, podemos ver claramente cómo la tensión de línea y fase se mantienen iguales con o sin el motor, ya que el motor tiene que trabajar a igualdad de estos valores para poder sincronizarse con la red. Es una, es una necesidad para hacer esta conexión. Luego, el motor tiene que trabajar a plena carga para poder suministrar los 60 Hz a la cual opera la red. No se están considerando las pérdidas por fricción, resistencias internas en los dispositivos, ni la resistencia en los cables. Por eso es que en las tablas observamos alrededor de 5 a 10% de porcentaje de error en las potencias activas y reactivas del circuito. Como esperábamos, cuando se aumenta la potencia de campo, la potencia reactiva que entrega o consume el motor varía. Para este caso necesitamos mejorar el factor de potencia y lo conseguimos haciendo que el motor trabaje en adelanto, entregando 74 voltiamperios reactivos. Cabe destacar que se utilizó la fuente de voltaje regulable para asimilar las condiciones eléctricas a los cálculos teóricos. Y por último, lo que podemos concluir es que se comprobó que mediante el uso de motores sincrónicos se puede regular el factor de potencia de una instalación eléctrica. De hecho, este es un método alternativo al empleo de lo que sería un banco de capacitor, pero como menciona en la literatura, en algunas plantas industriales antiguas aún se sigue utilizando un motor sincrónico para regular el factor de potencia y que el cliente no se vea afectado por alguna molestación por parte de la compañía eléctrica. También las variaciones en la medición, sobre todo las de potencia, se ven a que no se tomaron en cuenta las resistencias internas de los dispositivos utilizados, además de factores como la fricción y el resto de variables mecánicas no contempladas. A pesar de que estos factores variaron un poco los resultados, los datos experimentales son congruentes con lo que se espera del funcionamiento del circuito. Estas fueron las referencias bibliográficas que utilizamos. Muchas gracias.